Muy buen día, jóvenes alumnos. El día de hoy nos encontramos reunidos para analizar el tema de ángulos. Los ángulos, bueno, es un tema bastante amplio. Vamos a dividirlo en dos videos para poder comprenderlo mejor. Iniciaremos con la definición de un ángulo. ¿Cómo se define un ángulo? Dice que es la apertura entre dos líneas de origen común. Veamos aquí, justamente aquí podemos ver si la definición es la adecuada. Es esta apertura, la apertura entre dos líneas que tienen un punto en común. A estas dos líneas se las llama lados. El punto en común es el vértice y esta apertura es en sí el ángulo. De diferentes formas puede notarse un ángulo. Por ejemplo, aquí podemos ver, esto significa ángulo A o B, porque es A o B. O también puede ser el ángulo B o A, que sería lo mismo. También esta simbología es válida. A o B con un simbolito arriba, como un sombrerito, que significa ángulo A o B, o también ángulo B o A. Cualquiera de ellas denota al mismo ángulo que está aquí. Ahora, existen muchas formas de clasificar los ángulos. Una de las formas más comunes es clasificarlo por su medida. Iniciaremos por el ángulo nulo. El ángulo nulo es aquel ángulo cuyo valor es de 0 grados. ¿Cómo así surge un ángulo nulo? Si tenemos dos rayos, como tenemos aquí, eh, esta apertura vendría a ser el ángulo. Si no hay apertura, entonces el ángulo vendría a ser el nulo. Justamente es este. Por otro lado, el ángulo agudo es aquel ángulo que tiene una medida mayor a 0 grados, pero menor a 90 grados. Viéndolo de esta forma sería más o menos así. El ángulo recto viene a ser un ángulo donde la medida es exactamente 90 grados. Y se donda con un cuadradito acá, ¿verdad? Una cosa así como esta, ¿no? El ángulo obtuso es aquel ángulo cuya medida es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Con los lapiceros sería un ángulo de esta forma. Y el ángulo llano es aquel cuya medida es exactamente 180 grados, que vendría a ser de esta forma. Entonces, tenemos allí todos los ángulos, su clasificación de acuerdo a su medida, ¿sí? Haciendo una recapitulación sería el ángulo nulo, 0 grados, el ángulo agudo, mayor a 0 pero menor a 90, el ángulo recto, exactamente 90 grados, el ángulo obtuso, mayor a 90 pero menor a 180 grados, y el ángulo llano, que es exactamente 180 grados. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver algunos detallitos importantes a la hora de resolver ejercicios relacionados con el tema de ángulos. Veamos. ¿Qué consideración hay que tener aquí? Existen los ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Son aquellos ángulos cuya suma resulta 90 grados. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico. Si se dan cuenta, aquí es 90 grados, o sea, la suma de alfa y beta debe dar 90 grados. Por ende, alfa y beta se dice que son ángulos complementarios. No olvidar, esto sirve mucho para los ejercicios. Si yo tengo un ángulo X, un ángulo cualquiera, ¿cuál sería su complemento? Sería 90 menos X. Esa es la forma de denotar el complemento de un ángulo. Si yo te dijera cuál es el complemento del ángulo alfa, tú dirías es 90 menos alfa. Y así sucesivamente. Ángulos suplementarios son aquellos cuya suma da 180 grados. Si lo ven aquí, alfa y beta suman 180 grados. Por ende, alfa y beta son ángulos de tipo suplementarios. De forma análoga como el anterior, los ángulos suplementarios, si yo digo, por ejemplo, que tengo un ángulo X, el suplemento del ángulo X sería 180 menos X. Si te dijera, tengo un ángulo Y, ¿cuál sería su suplemento? 180 menos Y. Y así sucesivamente.
Ahora, un par de detalles más importantísimos es esto. Es ángulos opuestos por el vértice. Para esto tiene que trazarse dos líneas rectas, una línea y otra línea, ambas rectas, digamos algo así, dos líneas rectas. Y por ende, el ángulo que se genera aquí es exactamente igual al ángulo que se genera al lado opuesto, por eso se llama opuesto por el vértice. Pero así como él es igual a él, el de acá abajo también será igual al de arriba. Es una propiedad muy importante, lo veremos ya en los ejercicios. Y por último, la bisectriz. La bisectriz es una línea que parte al ángulo en dos ángulos iguales, o sea, lo parte justamente por la mitad. Se darán cuenta que la bisectriz es esta línea que está aquí. Y por ende aparece alfa y alfa, dos ángulos de igual medida. Esa es la bisectriz, parte al ángulo en dos ángulos de igual medida. Muy bien.